En esta hora les voy a invitar a estar de pies. At this time, I invite you all to please stand. Y si tiene su Biblia, puede abrir su Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 3. If you have your Bible, we ask you to open it in the book of James, chapter 4, verse 3. Santiago capítulo 4, versículo 3. James 4, verse 3. La escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. You ask and do not receive, because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Yo le he puesto por tema este mensaje: la oración y la soberanía de Dios. I have put as a theme to this message, prayer and the sovereignty of God. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Seated, we're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos en este lugar para adorarte. Te adoramos porque tú eres Dios y no hay otro, y porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu que está en este lugar tome esta palabra y la siembre en cada corazón, en cada vida, no solo de los que estamos aquí, sino de los que están también conectados con nosotros a través de Facebook. Señor, yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Como les dije, el tema del mensaje es la oración y la soberanía de Dios. As I said, the theme of the message is prayer and the sovereignty of God. A veces nosotros pedimos cosas al Señor y no recibimos. Sometimes we ask the Lord things and we don't receive it. Porque pedimos mal. Because we ask wrongly or we ask amiss. Preparando este mensaje, as I was preparing this message, yo arribé a la conclusión I came to the conclusion de que pedir mal es pedir fuera de la voluntad del Señor. That to ask wrongly is to ask outside of the will of God. En Primera de Juan capítulo 5 verso 14, in 1 John 5:14, la escritura dice así: Scripture says the following. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Si no pedimos conforme a su voluntad, no hay garantía que Él nos oiga. If we don't ask according to His will, then there's no guarantee that He will hear us. Pero si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. But if we ask according to His will, then He does hear us. Y eso es lo que nosotros queremos, amados hermanos. And that's what we want, loving brethren. Que cuando oremos a Él, Él nos oiga. That when we pray to Him, that He would hear us. Y recibamos respuesta a nuestras peticiones. And that we would receive a response to our prayer request. Debemos recordar siempre We should always remember que cuando nosotros oramos, that when we pray, no oramos para cambiar la voluntad de Dios, we're not praying to change the will of God, sino para hacer que nuestra voluntad armonice con la voluntad de Dios. but to make it so that our will harmonize with the will of God. La oración es un medio a través del cual podemos lograr que nuestra voluntad armonice con la voluntad de Dios. Prayer is the means by which we are able to make it so that our will align or harmonize with the will of God. Fue Jesús quien dijo en Juan 14:13: It was Jesus who said in John 14:13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré.
And whatever you ask in my name, that I will do. Queriendo decir, Saying, todo lo que sea consistente con el plan, con el propósito y con la voluntad de Dios para sus vidas, lo haré. everything that is in accordance to the plan and will and purpose of God for your life, that I will do. El creyente que conoce el plan, el propósito y la voluntad de Dios para su vida, The believer who knows the plan and purpose and the will of God for their life no tiene problemas pidiendo conforme a la voluntad del Señor y recibiendo respuesta a sus peticiones. they have no problem to ask in accordance to the will of the Lord and receiving an answer to their prayers. Quiero también señalar I also want to point out que hay personas que piensan que por el mero hecho de orar las cosas sucederán tal como ellos las piden. there are people who think that just because you pray, things are going to happen just as you ask. Pero yo estoy aquí para decirle que eso no es así. I'm here to tell you that that is not so. Debemos orar no solo creyendo que para Dios todas las cosas son posibles, We should pray believing that with God all things are possible, pero también debemos orar creyendo que Dios en su infinita sabiduría but we should also pray knowing that God in His infinite wisdom, sabe lo que es mejor para nosotros He knows what's best for us. y no siempre va a hacer las cosas como nosotros las pidamos. He's not always going to do things the way we ask. Cuando nosotros presentamos peticiones delante del Señor en oración, When we present petitions or prayer requests before the Lord, debemos dejar ese asunto y debemos dejar esas peticiones en las manos del Señor, we should leave those petitions and those issues in the hands of the Lord, sabiendo primero knowing first que Él es soberano that He is y sovereign Él hace como Él quiere y cuando Él quiere. and He does what He wants and when He wants. Segundo, Secondly, sabiendo knowing y estando plenamente convencidos and being fully convinced de que nuestro Dios es infinitamente sabio that our God is infinitely y wise Él sabe lo que es mejor para nosotros. and He knows what's best for us. Tercero, Thirdly, nosotros debemos orar we should pray sabiendo knowing que Él es fiel that He is y faithful que en su fidelidad and that in His faithfulness, Él responde siempre a nuestras oraciones. He always responds to our prayers. Mira, a veces Él contesta con un sí, So sometimes He'll respond with a yes, a veces con un no, sometimes with a no. a veces nos dice que esperemos Sometimes He'll tell us you need to wait. y en otras ocasiones responde dándonos lo que pedimos, And on other occasions, He responds by giving us what we want, pero no de la manera que pensábamos que lo íbamos a recibir. but not in the way that we thought that we were going to receive it. Hermanos, nosotros tenemos que admitir Brethren, we all have to admit que muchas veces cuando oramos that many times when we pray, no sabemos con certeza we don't know with any assurance cómo Dios va a responder a nuestras peticiones. how is it that God will answer our petitions. Pero aunque no sepamos But even though we don't know cómo Dios va a responder, how God will respond, podemos confiar plenamente en Él. we can truly rely on Him. Podemos confiar en su fidelidad, We can trust in His faithfulness, sabiendo que Él es fiel y Él cumple lo que promete. knowing that He is faithful and He fulfills what He promises. Podemos confiar en su poder, We can trust in His power, sabiendo que Él tiene el poder para cumplir sus promesas. knowing that He has the power to fulfill His promises. Podemos confiar en su amor, We can trust in His love, sabiendo que Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. knowing that He loves us and He wants what's best for us. Y podemos confiar en su sabiduría, And we can trust in His wisdom, conscientes de que Él es infinitamente sabio aware that He is infinitely wise y Él sabe qué es lo que más nos conviene a nosotros. and He knows what is more convenient for us. Hermano, es mi oración en este día So, brethren, it is my prayer on this que day esa clase de fe, that kind of faith, esa clase de confianza en Dios that kind of trust in God, nunca falte it would never be y lacking nunca disminuya en el pueblo del Señor. and it would never be reduced in the people of God. Mira, hay personas que enseñan There are some people who teach que el creyente nunca debe decir en oración: Padre, si es tu voluntad,
haz esto o haz aquello. There's some people that teach that the believer should never say, Father, if it is in your will, do this and do that. Porque piensan que si oramos de esa manera, Because they think that if you pray in that way, estamos dudando que Dios pueda hacer lo que Él dice en su palabra que puede hacer. we're doubting that God can do what he says in his word that he can do. Pero yo estoy aquí para decirle que eso no es así. I'm here to tell you that that is not so. Cuando nosotros decimos en oración, When we say in prayer, Padre, yo te pido esto, pero que te lo pido si es tu voluntad. Father, I ask you this, but I ask it, Lord, if it is your will. No estamos dudando que Dios pueda hacer lo que Él dice en su palabra que puede hacer, We're not doubting that God can do what he says in his word that he can do, sino que estamos reconociendo y exaltando la soberanía de Dios. but we are acknowledging and exalting the sovereignty of God. Hermanos, lo vemos en la Escritura. We see this, brethren, in Y Scripture. yo quisiera que usted me siga de cerca. I want you all to follow me closely. Lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 3. We see this in the book of Daniel, chapter 3. Los tres jóvenes hebreos The three Hebrew young men, hicieron precisamente eso que estamos hablando. they did precisely this that we're speaking about. Vamos a considerar un poco la historia. Let's consider the story a bit. Daniel 3:1 dice Daniel 3:1 says, que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Nebuchadnezzar the king made an image of gold. En el verso 4 dice que ordenó que todos los pueblos, naciones y lenguas. El verso 5 dice se postraran y adoraran la estatua de oro que él había levantado. On verses 3 and verses 4 and 5, it says that he commanded that all people, nations, and languages would bow down to this golden image that he lifted up. Y en un despliegue de autoridad, And in a display of authority, en el verso 6 el rey Nabucodonosor dijo: in verse 6, King Nebuchadnezzar said, cualquiera que no se postre y adore la estatua que yo he levantado será echado en el horno de fuego ardiendo. he says, whoever does not fall down and worship shall be cast immediately into the midst of a burning fiery furnace. Y vemos en el versículo 12 And then we see in verse 12 que los tres jóvenes hebreos, amigos de Daniel, that these three Hebrew men, they were friends of Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Shadrach, Meshach, and Abednego. rehusaron postrarse y adorar la estatua. They refused to bow down and worship the statue. El verso 13 dice que fueron llevados delante del rey Nabucodonosor Verse 13 says that they were brought before King Nebuchadnezzar. y el rey les dio otra oportunidad And then the king gave them another opportunity para que se postraran y adoraran la estatua. so that they would in turn bow down and worship the Y image. en el versículo 15 And in verse 15, les dijo esto: he said this, si no adoráis la estatua que yo he levantado, seréis echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? he said to them, but if you do not worship, you shall be cast immediately into the midst of a burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you from my hands? ¡Qué arrogancia, amados hermanos! What arrogance, brethren, Desafiar de esa manera al Dios de Israel. to challenge in such a way the God of Israel. Mire lo que los jóvenes respondieron. Look at what these young men En el responded. verso 16 ellos dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. In verse 16, they said, oh, king, it's not necessary that we have an answer for you in this matter. Y en el verso 17 dice que ellos Verse 17. dijeron: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. They said in verse 17, our God whom we serve is able to deliver us. En otras palabras, Él tiene el poder para librarnos. In other words, he does have the power to free us. El Dios que nosotros servimos es capaz de hacer lo imposible posible. The God that we serve is able to make what's impossible possible. Nosotros tenemos fe en Dios. We have faith in God. Confiamos plenamente en Él. We fully trust in Him. Confiamos en su fidelidad, We trust in His en faithfulness, su poder, in His power, en su amor in His love, y en su sabiduría. and in His wisdom. My God. Pero vean esto. But let's look at this. Ellos dijeron esto en el verso 18. They said this in verse 18. Pero yo lo voy a parafrasear. I'm going to paraphrase it. Pero como nuestro Dios, el Dios que nosotros servimos, aunque es un Dios todopoderoso, But although the God that we serve, He is an almighty God. ese Dios que nosotros servimos es un Dios soberano. The God that we serve, He is a sovereign God.
Y si Él escoge no librarnos, And if he chooses not to deliver us, porque Él hace lo que Él quiere, because he does what he wants, cuando Él quiere, when he wants, y con quien Él quiere, and with whom he wants. My God, Él es poderoso, he is powerful, pero también es soberano. but he is also sovereign. Y si Él escoge no librarnos, And if he chooses not to deliver us, como quiera no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua. we still will not serve your gods and we will not worship down to your statue. Hermano, eso es lo que yo llamo Brother, that's what I call reconocer y exaltar la soberanía de Dios. to acknowledge and exalt the sovereignty of God. Que no se le olvide eso. You shouldn't forget that. Que cuando usted ore, That when you're praying, que no se le olvide reconocer y exaltar la soberanía de Dios. that you shouldn't forget to exalt and acknowledge the sovereignty of God. Aquellos tres jóvenes creían These three young men, they que believed Dios era poderoso para librarlos. that God was powerful to deliver them. Pero ellos también creían en la soberanía de Dios. But they also believed in the sovereignty of God. Dios es soberano. God is sovereign. Él hace como Él quiere, He does as he wishes, cuando Él quiere whenever he wants, y con quien Él quiere. and with whomever he wants. Que no se le olvide esto. You shouldn't forget that. Cuando Dios esté trabajando en su vida When God is working in your life y usted esté pasando por situaciones and difíciles you're going through difficult situations y usted esté orando, creyendo en las promesas del Señor, and you're praying and you're believing in the promises of the Lord, entienda que Dios es soberano. understand that God is sovereign. Hallelujah. Y Romanos 9:20 dice: Romans 9:20 says, ¿qué es el barro para que le diga al alfarero qué estás haciendo? ¿O por qué me hiciste de esta manera? what is the clay that it would say to the potter, what are you doing? Why are you making me in this way? Verso 21, ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer lo que quiere? Verse 21, does not the potter have power over the clay to do as it wants? Sí, hermanos, Yes, loving brethren. estamos proclamando en este lugar, en este día, We are proclaiming in this place on this day que nuestro Dios es todopoderoso. that our God is almighty. Mira, Él puede hacer, dice la Biblia en Efesios 3:20, He can do, it says in Ephesians 3:20, Él puede hacer todas las cosas. He can do all things. Y las puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. He can do them exceedingly abundantly above all that we ask or think. Pero aunque Él es todopoderoso, But although he is almighty, no podemos pasar por alto que Él es soberano. we cannot overlook that he is sovereign. Y los tres jóvenes hebreos And these three Hebrew young men, decidieron confiar plenamente en la soberanía de Dios, they decided to trust fully in the sovereignty of God, aunque esta decisión le costara la vida. although that decision might cost them their life. Hay un texto en la Biblia There's a verse in the Bible, que a nosotros nos gusta leer, we all like to read it. el Salmo 34, verso 19. Psalm 34:19. Mire lo que dice. Look at what it says. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Leemos eso y lo celebramos, amados hermanos. We read that and we all celebrate. Pero aunque es muy cierto lo que dice este texto, Although it's very true what this verse is saying, también es cierto de que Dios es soberano. but it is also true that God is sovereign. Y en su soberanía, And in his sovereignty, Él puede escoger no librarnos de la aflicción. he can choose not to deliver us from the affliction. Y cuando Él haga eso, ¿qué usted va a hacer? And so when he does that, what are you going to do? Los tres jóvenes hebreos entendían eso. The three Hebrew young men, they understood that. Y ellos decían, Dios puede librarnos. And they said, God can deliver us. Él tiene el poder para hacerlo. He has the power to do it. Pero si Él escoge no hacerlo, But if he chooses not to do it, le dijeron al rey en Daniel 3:18, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. they said to the king in verse Daniel 3:18, but if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up.
Es interesante, hermano, que esta verdad la vemos nosotros en el Antiguo Testamento, It's interesting, brother, that we see this truth in the Old Testament, pero la vemos también en el Nuevo Testamento. but you can also see it in the New Testament. Leemos acerca de Jesús en Getsemaní. We read about Jesus in Gethsemane. Jesús procedió de la misma manera que los 3 jóvenes hebreos. Jesus proceeded in the same way as these 3 Hebrew young men. Vamos a leerlo. Let's read it. En Marcos 14:36. Mark 14:36. Ahí encontramos a Jesús orando We find Jesus here praying, y diciéndole al Padre. and he is saying to his Father, Vean esto, hermano. look at this, brethren. Padre, todas las cosas son posibles para ti. He says, Abba, Father, all things are possible for you. ¿Cuántos creen eso? How many of you believe that? ¿Lo cree de verdad, hermano? Do you truly believe it, brethren? Come on. Jesús lo creía. Jesus believed it. Él le dice al Padre, Padre, todas las cosas son posibles para ti. He says to the Father, Father, all things are possible for you. Como queriendo decirle, tú eres capaz de hacer lo imposible posible. As if to say to him, you are able to make what's impossible possible. Padre, Father, como todas las cosas son posibles para ti, since all things are possible for you, yo te pido que apartes de mí esta copa. I ask that you take this cup away from me. Yo sé que tú puedes hacerlo. I know you can do it. Tú puedes apartar de mí esta copa. You can take this cup away from me. Pero también yo sé que tú eres soberano. But I also know that you are sovereign. Y tú haces lo que tú quieres, And you do what you want. cuando tú quieres, Whenever you want. y con quien tú quieras. And with whom you want. Por lo tanto, Nevertheless, entendiendo tu soberanía understanding your y sovereignty, que no es lo que yo quiero, and it's not what I want, hágase lo que tú quieres, Padre. let it be done as you will, Father. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? How many of you can give glory to God for this? Él nos dio el ejemplo He gave us the example para que nosotros sigamos sus pisadas. so that we would follow in his footsteps. Qué importante es, amados hermanos, How important it is, loving brethren, reconocer y exaltar la soberanía de nuestro Dios. to acknowledge and exalt the sovereignty of God. Vamos a volver al Salmo 34, verso 19. Let's go back to Psalms 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, Oh, many are the afflictions of the righteous, pero de todas ellas le librará Jehová. but the Lord delivers him out of them all. Maravillosa escritura. Marvelous scripture. Pero entienda que Dios es soberano Understand that God is sovereign, y en su soberanía and in his sovereignty, puede permitir que nosotros pasemos por aflicciones. he can allow us to go through afflictions. Pero lo más maravilloso de esto es But what's most marvelous about this que is cuando Él permite que nosotros pasemos por aflicciones, that when he allows us to go through these afflictions, Él hace que la aflicción gire en torno a nuestro beneficio. he allows that affliction to be turned into something for our benefit. Yes. My God. Y en medio de la aflicción, And so in the midst of the affliction, nuestro Dios se ocupa en preservar nuestra fe y preservar nuestras almas. the Lord occupies himself in preserving our faith and preserving our souls. Y lo hace dándonos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. And he does it by giving us that peace that surpasses all Un understanding. ejemplo notable de esto es a Esteban. A notable example of this is Stephen. Él permitió que Esteban fuese apedreado, He allowed Stephen to be stoned. pero en medio de aquella aflicción, But in the midst of that en affliction, medio de aquella persecución, in the midst of that en persecution, medio de aquella tribulación, in the midst of that tribulation, la paz de Dios the peace of que God sobrepasa todo entendimiento that surpasses all understanding, preservó la fe de Esteban it preserved the faith of Stephen, y preservó su alma. and it preserved his soul. My Y, God. y nosotros vemos a Esteban diciendo, And so then we find Stephen saying, dele fuerte el aplauso al rey. yes, give the Lord a clap offering. No hay Dios como nuestro Dios. There is no God like our God. My Lord, hallelujah. Encontramos a Esteban diciendo, me están apedreando, pero yo veo los cielos abiertos. He says, I'm being stoned. Oh, but I see the heavens are opened.
Están respirando amenazas de muerte contra mí, pero yo veo a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. They're tossing all this judgment against me, but I see the Lord Jesus seated at the right hand of the Father. My God. Eso es lo que hace Dios. This is what God does. Él permite a veces que pasemos por aflicciones, He allows us to go through affliction. pero en medio de la aflicción, But in the midst of Él affliction, preserva nuestra fe y preserva nuestras almas. He preserves our faith and He preserves our souls. Y lo hace a través de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. And He does it by way of giving us the peace that surpasses all understanding. Vamos a leer Juan 16:33. Let's read John 16:33. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Words from our Lord Jesus Christ. Mire lo que Él dijo: estas cosas, hablándole a los discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. He says to the disciples, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. Mire, los discípulos necesitaban escuchar las palabras del Señor The disciples needed to hear the words of the Lord para confortarlos, in order to comfort them, para animarlos, in order to encourage para them, que ellos permanecieran firmes en la so fe. that they would remain firm in their faith. Porque vea esto, Look at this. estamos leyendo Juan 16:33, We're reading John 16:33. pero en Juan 12:27 al 36, But in John 12, 12, 27 al 36, 27 through 36, ahí Jesús está anunciando su muerte. Jesus is announcing His death. En el capítulo 12 anuncia su muerte. So in chapter 12, He's announcing His death. En el capítulo 13, verso 21 al 30, anuncia la traición de Judas. And in chapter 13, He announces the betrayal of Judas. Y en Juan 13:36 anuncia la negación de Pedro. And in John 13:36, He announces the denial of Peter. So, usted puede imaginarse cómo se sentían los apóstoles. So can you imagine how the apostles were feeling? Necesitaban escuchar palabras de consuelo, They needed to hear some words of comfort, palabras de estímulo. some words of Y encouragement. el Señor les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. And He says to them, so these things I have spoken to you, that in me you may have peace. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Hallelujah. Eso lo vamos a explicar más adelante. We're going to explain that further along. Pero ahora queremos hablar acerca qué es lo que nosotros podemos hacer para tener esa paz. But now we're going to speak about what is it that we can do in order to have that peace. Él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. He said, these things I have spoken to you, that in me you may have Y peace. cuando nosotros estamos pasando por aflicciones, And when we're going through afflictions, por tribulaciones, through por tribulations, persecuciones, por persecutions, situaciones difíciles, difficult situations, hermano, nosotros necesitamos esa paz. brother, we need that peace. La paz del Señor, The peace of the Lord que sobrepasa todo entendimiento. that surpasses all understanding. ¿Qué podemos hacer para tenerla? What can we do in order to have it? Vamos a ver porque está en la Biblia. Let's see, because it is in the Bible. Primera de Pedro 5:6. 1 Peter 5:6. Lo primero que debemos hacer es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. The first thing we need to do is humble ourselves under the mighty hand of God. Cuando usted esté pasando por tribulación, When you're going through tribulation, por aflicción, affliction, por alguna persecución, any type of no persecution, importa lo que sea, doesn't matter what it might be, humíllese humble bajo yourself la poderosa mano de Dios. under the mighty hand of God. Mire lo que dice el verso 7. Look at what it says in verse 7. Debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, It says we should cast all our anxiety or all our cares upon Him, creyendo que Él tiene cuidado de nosotros. believing that He cares for us Como cuida de las aves, as He cares for the birds. cuida también de sus hijos. He cares for His children. Confiamos en Él, We trust in Him. confiamos en su fidelidad, We trust in His faithfulness. confiamos en su poder, We trust in His power. confiamos en su amor, We trust in His love. confiamos en su sabiduría. We trust in His wisdom. Podemos descansar en Él. We can rest in Him.
Así que lo primero que debemos hacer So the first thing we should do es humillarnos bajo su poderosa mano. is humble ourselves under his mighty hand. Lo segundo, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, Secondly, we should cast all our cares upon him, creyendo que Él tiene cuidado de nosotros. believing that he cares for us. No sé cuántos han hecho eso durante esta pandemia. I don't know how many of you have done this during this pandemic. ¿O está usted en ansiosa inquietud? Or are you anxiously troubled? Come on now. Come on now, Pastor. Praise His holy. My Bendito God. su nombre. Usted que está ahí conectado conmigo You who's vía connected with me. Facebook, ¿qué ha hecho usted durante esta pandemia? What have you been doing during this pandemic? ¿Está usted en ansiosa inquietud? Are you anxiously troubled? ¿Está usted atemorizado? Are you fearful? ¿Está usted que sufre de insomnio? Are you suffering from Déjeme insomnia? decirle, Well, let me tell you, humíllese bajo la poderosa mano de Dios humble yourself under the mighty hand of y God eche toda ansiedad sobre Él and cast all your anxieties upon y him crea que Él está en control and believe that he is in control y que Él tiene cuidado de nosotros. and that he cares for us Como cuida de las aves, as he cares for the birds. cuida también de sus hijos. He also cares for his children. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nos preguntamos. So how do we do this, we ask? ¿Cómo nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios? How do we humble ourselves under the mighty hand of God? ¿Cómo echamos toda nuestra ansiedad sobre Él? How do we cast all our anxieties upon him? Está en la Biblia. It's in the Bible. Mediante la oración. By way of prayer. Pero si usted dedica 3 horas a ver un programa de televisión But if you dedicate 3 hours to watch a television program y 5 minutos a la oración, and 5 minutes to prayer, usted no sabe lo que es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. then you don't know what it is to humble yourself under the mighty hand of God. Usted no sabe lo que es echar su ansiedad sobre Él. You don't know what it is to cast your anxieties upon him. Yo le exhorto, apague el televisor I exhort you, turn off the TV. y comience a orar. Start to pray. My God. Praise His holy name. Es mediante la oración It's by way of que prayer nosotros hacemos estas cosas. that we're able to do these ¿Cómo yo things. sé eso? How do I know that? Porque está en la Biblia It's all in the Bible. y usted lo sabe de memoria. And you know this by heart. Filipenses 4:6. Philippians 4:6. Por nada estéis afanosos. Be anxious for nothing. Por nada estéis preocupados. Be worried about nothing. Por nada estéis en ansiosa inquietud. Don't be anxiously troubled for anything. Si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let it be known to God. Que cuando usted doble sus rodillas, usted diga, That when you bow down on your knees, you say, Señor, no me gusta esta pandemia, Lord, I don't like this pandemic, pero yo te doy gracias por ella, but I thank you for it. porque tú la has permitido con algún propósito. You've allowed it with some purpose. Si es verdad que el coronavirus es realmente coronavirus, If it's true that coronavirus is truly a coronavirus, tú lo permitiste con algún propósito, then you've allowed it with a purpose. porque tú eres soberano Because you are y sovereign. tú estás en control de todas las cosas. You're in control of all Y things. aquí nada sucede si tú no lo permites. And nothing happens here unless you allow it. Y usted da gracias a Dios. And so you thank God. My Lord. Presentamos nuestras peticiones delante de Dios We present our prayer request before en God toda oración y ruego y con acción de gracias. with all prayer and supplication and Y thanksgiving. cuando hacemos eso, And so when we do that, el verso 7 lo dice, verse 7 tells us que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará, protegerá that the peace of God that surpasses all understanding will guard, will protect nuestros corazones our hearts y nuestros pensamientos and minds en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Yes. So in your mind. Come on, hallelujah, hallelujah. Dele fuerte el aplauso al Señor. Maravillosa paz. Marvelous peace.
Así que puede que Dios en su soberanía escoja dejarnos pasar por aflicciones. So it could be that God in His sovereignty will allow us to go through afflictions. Pero en medio de la aflicción, Él nos da su paz. But in the midst of the affliction, He gives us His peace. Vamos a volver a Juan 16:33. Let's go back to John 16:33. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí tengáis paz. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. En el mundo, vea esto, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. He says, in the world you will have tribulation, but be of good cheer, trust, I have overcome the world. Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez cómo fue que Jesús venció al mundo. I don't know if you've ever asked yourself, how was it that Jesus overcame the world? Pregúntese, ¿cómo fue que Jesús venció al mundo? Ask yourself, how is it that Jesus overcame the world? Mire lo que él dice, yo he vencido al mundo. He says, I have overcome the world. Lo vimos ahí en Marcos 14:36. We saw it there in Mark 14:36. Él venció al mundo He overcame the world descansando plenamente en la soberanía de Dios. by fully resting in the sovereignty of God. Así fue que él venció al mundo. This is how He overcame the world. Por eso es que nos dice a nosotros, That's what He says to us. en el mundo tendréis aflicción. In the world you will have tribulation. Y esta es la palabra, mas confiad. It says, but trust. In English it says, but be of good cheer. Confiad, yo he vencido But al mundo. trust, I have overcome the world. Del mismo modo que yo he descansado plenamente en la soberanía del Padre. In the same way that I have rested on the sovereignty of the Father, Si ustedes hacen lo mismo, if you all do the same, confiando plenamente en Dios, fully trusting in God, ustedes van a tener los mismos resultados. then you're also going to have the same results. Ustedes también van a vencer al mundo. You're also going to overcome the world. Otra manera de decir confiad, Another way of saying trust. lo hemos dicho todos estos días, el domingo antepasado, We said it in the Sunday before. es descansar plenamente en la fidelidad de Dios. Is to fully rest in the faithfulness of O God. sea que Él es fiel a sus promesas. He is faithful to His promises. Otra manera de decir confiad es descansar plenamente en el poder de Dios, Another way of saying trust is to fully rest in the power of God. creyendo que Él es poderoso para hacer todas las cosas Believing that He is powerful to do all things. y aún mucho más abundantemente que lo que nosotros pedimos o entendemos. And even above and exceedingly of what we think or ask. Otra manera de decir confiad es descansar plenamente en el amor de Dios, Another way of saying trust is to fully rest on the love of God. porque Él nos ama con amor eterno, He loves us with an eternal con love, amor incondicional, with an unconditional con love, amor desinteresado with an unselfish love, y con amor sacrificial. and with a sacrificial love. Siendo nosotros pecadores, We being sinners, siendo nosotros enemigos de Dios, we being the enemies of God. Cristo Jesús murió por nosotros. Christ Jesus died for us. Porque de tal manera amó Dios al mundo For God so loved the world que dio a su Hijo unigénito that He gave His only begotten para Son, que todo aquel que en Él cree no se pierda, that whoever believes in Him shall not perish, mas tenga vida eterna. but would have eternal life. Otra manera de decir confiad Another way of saying trust es descansa plenamente en la sabiduría de Dios, is to fully rest in the wisdom of God, creyendo que Él es infinitamente sabio believing that He is infinitely y wise Él sabe qué es lo que mejor conviene a nuestras vidas. and He knows what's more convenient for our lives. Si nosotros descansamos en la soberanía del Señor, If we rest in the sovereignty of the Lord, del mismo modo que Jesús descansó en la soberanía de su Padre, the same way that Jesus rested on the sovereignty of His Father, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, it doesn't matter what's happening around us. no importa Doesn't matter cómo sea la aflicción, how the affliction might be, la aflicción que tengamos que pasar. the affliction that we might need to go through. Mira, hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Brother, we are more than overcomers by way of He who gave Himself and sacrificed Himself for us. Hay personas que piensan
There are some people who think que porque somos cristianos no vamos a sufrir. that because we're Christians, we're not going to suffer. Pero esa forma de pensar es una falacia, But that way of thinking is just a fallacy. es un engaño, es una mentira. That's a deceit. That's a lie. Jesús nunca le enseñó tal cosa a sus discípulos. Jesus never taught his disciples such a thing. Él nunca engañó a sus seguidores He never deceived his followers diciéndoles que no iban a sufrir. by telling them that they were not going to suffer. No, al contrario. No, to the Les contrary. dijo, en el mundo tendréis aflicción. He says, oh, in the world you will have tribulation. Mas confiad, yo he vencido al mundo. But trust, I have overcome the world. Los apóstoles también fueron fieles a Dios The apostles were also faithful to God. y fueron honestos y sinceros con los creyentes And they were honest and sincere with the believers. y nunca engañaron a la iglesia, And they never deceived the church. sino que le dijeron la verdad. But they said the truth. Vamos a pasar por tribulaciones, We're going to go through these tribulations. vamos a pasar por persecuciones, We're going to go through persecutions. vamos a tener aflicciones. We're going to have affliction. Y mire, este es el apóstol Pablo en Hechos 14:21. This is the apostle Paul in Acts 14:21. Sígame de cerca, yo no tengo prisa. Follow me closely. I'm in no rush. Hechos 14:21. Acts 14:21. El apóstol dice después, o dice el libro de los Hechos, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, esta es la ciudad de Derbe, dice, y después de hacer muchos discípulos. Cuando yo leí esto y estaba preparando este mensaje, yo le dije al Señor, Señor, queremos hacer muchos discípulos en Hartford. Y llenar el Excel Center de discípulos. Amen. Praise His holy name. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, a la ciudad de Derbe, y después de después de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. It says here that when they had preached the gospel to that city and they had made many disciples, and when I was preparing the message, I had asked the Lord, we want to make many disciples in the city of Hartford. So when they had made many disciples, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch. Dice que volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. El verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. It says that in verse 22, they were strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith. ¿Por qué permanecer en la fe? Why continue in the faith? Porque permanecer en la fe es muy necesario. Escuche bien, para vencer al enemigo. Because continuing in the faith is very necessary in order to overcome the enemy Y para vencer al mundo. and to overcome the world. Y la carne y todos los tres grandes enemigos del hombre. And the flesh and the three great enemies of man. Permanecer en la fe, To continue in the faith, en la vida del creyente, in the life of the believer, es más importante is more important que tener millones de dólares en el banco. than to have millions of dollars in the bank. Permanecer en la fe To continue in the faith, hace la diferencia. it makes the difference. Porque con la fe Because with faith, es que usted vence al enemigo. that's how you overcome the enemy. Usted vence al mundo. You overcome the world. Vence la carne. You overcome the flesh. Vence los tres grandes enemigos del hombre. You overcome the three great enemies of Y es man. por medio de la fe And it's by way of faith que nosotros tenemos éxito en la vida cristiana. that we are successful in our Christian life. Importante permanecer en la fe. It's important to continue in the faith. ¿Dónde dice la Biblia que es por la fe que nosotros vencemos al enemigo? Where in the Bible is it that says that it's by faith that we overcome Búsquelo the enemy? conmigo. Está en Primera de Pedro 5:8. 1 Peter 5:8. Ese es el texto que siempre leemos. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. It says, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Esto es palabra de Dios. This is the word of God. Si usted no cree en el diablo, If you don't believe in the devil, usted está propenso then you are a ser more
a ser destruido, derrotado por él. It's easier for you to be defeated or destroyed by him. Usted tiene que creer que ese enemigo existe. You need to believe that the enemy exists. Y la Biblia enseña que es real, anda como león rugiente. The Bible teaches that he is real. He walks about like a roaring lion. Y dice la Biblia, The Bible says, en el verso 9, verse 9, al cual resistid firmes en la fe. verse 9 says, resist him steadfast in the faith. Así es que se vence al enemigo, That's how you overcome the enemy. resistiéndolo firme en la fe. Resisting him steadfast in faith. Por eso es que usted y yo no nos podemos debilitar en la fe, hermano. That's why you and I cannot be weakened in our faith, brethren. Tenemos que ser fortalecidos en la fe. We need to be strengthened in our faith. Y es importante que permanezcamos en la fe siempre. It's important that we would remain in the faith always. Así es que se vence al enemigo, That's how you overcome the enemy. resistiéndolo firme en la fe. Resisting him steadfast in the faith. Efesios 6:16 nos dice que es con el escudo de la fe que nosotros apagamos todos, no algunos, sino todos los dardos de fuego del maligno. It says in Ephesians 6:16 that it's with the shield of faith, which whom you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Así que yo pregunto, And so then I ask, ¿cómo está su fe durante esta pandemia? how is your faith during this pandemic? Ajá. Eso es lo que hace la diferencia. That's what makes a difference. Con el escudo de la fe apagamos todos los dardos de fuego del maligno. With the shield of faith, we are able to quench all the fiery darts of the wicked one. Y Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Cómo se resiste? Firme en la fe. Lo leímos allá en 1 de Pedro 5:9. Entonces dice, y huirá de vosotros. It says in James 4:7, therefore submit to God and resist the devil. How do you resist it? We read it in 1 Peter 5:9. Steadfast in the faith, and then he will flee from you. ¿Cuántos quieren verlo huir? How many of you want to see him flee? Ya usted sabe lo que tiene que hacer. You already know what you need to do. Someterse a Dios, Submit to God. humillarse bajo su poderosa mano, Humble yourself under his mighty hand. permanecer firme en la fe, Remain steadfast in the faith. usar el escudo de la fe, Use the shield of faith. apagar los dardos de fuego del maligno, Quench the fiery darts of the wicked one. resistir a ese enemigo firme en la fe, Resist that enemy steadfast in faith. y huirá de vosotros. And he will flee from you. Así vencemos al enemigo, This is how we overcome the enemy. resistiéndole firme en la fe. Resisting him steadfast in faith. Ahora veamos cómo vencemos al mundo. Now let's see how we overcome the world. Recuerden que Jesús dijo, Remember, it was Jesus who said, en el mundo tendréis aflicción, in the world you will have tribulation, mas confiad, but trust. yo he vencido al mundo. I have overcome the world. Y ahora la Escritura nos dice cómo es que nosotros vencemos al mundo por medio de la fe. Now the scripture tells us how we can overcome the world by way of our faith. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 1 John 5:4 says, for whatever is born of God overcomes the world. ¿Cuántos han nacido de nuevo? How many of you have been born again? Si usted ha nacido de nuevo, If you've been born again, usted vence al mundo. then you overcome the world. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. No que lo va a vencer, que ha vencido al mundo nuestra fe. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Y luego el verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 1 John 5:5 says, who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God? Hermano, por eso es importante permanecer en la fe. Brethren, that's why it's important to remain in the faith. Vamos a volver a Hechos 14:21. Let's go back to Acts 14:21. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad de Derbe, y después de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y mire lo que hicieron, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, no hay engaño, esta es la verdad, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Back in Acts 14, 21 and 22, it says, and when they preached the gospel to that city in Derbe and made many disciples, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith and saying, this is the truth, this is what they were saying, we must through many tribulations enter the kingdom of God. Hermano, van a venir tribulaciones, Brethren, tribulation is going to van a come. venir aflicciones, Affliction is going to come. va a venir persecución, Persecution is going to come. van a venir pandemias, Pandemics will van come. a venir enfermedades. Sicknesses will come. Pero el apóstol dijo But the apostle en said Romanos 8:35, in Romans 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? who shall separate us from the love of Christ? Va a venir la tribulación, Tribulation will va a come. venir la angustia, Anguish will va a come. venir la persecución, Persecution will va a come. venir hambre, Famine will come. desnudez, Nakedness. peligro, Perils. espada, Or sword. todas estas cosas. All these things. Pero ninguna de estas cosas But none of these things nos puede separar del amor de Cristo. will be able to separate us from the love of Christ. Dios en su soberanía God in His sovereignty puede permitir que el creyente pase por todas o muchas de estas experiencias desagradables. can allow the believer to go through many or of these unpleasing experiences. Pero si permanecemos firmes en la fe, But if we remain steadfast in our faith, reconociendo y exaltando la soberanía de Dios, acknowledging and exalting the sovereignty of God, usted puede estar seguro you can be assured que en medio de todas estas cosas, that in the midst of all these things, usted va a ser más que un vencedor you will be more than an overcomer por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. through Him who loved us and gave Himself for us. Lo que estamos diciendo es So what we're saying is que nosotros podemos experimentar cualquiera de estas circunstancias difíciles, we can go through any of these difficult circumstances. pero Dios preservará nuestra fe, God will preserve our faith. preservará nuestras almas, He'll preserve our souls. y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento And the peace of God that surpasses all understanding, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, it will guard our hearts and our minds in Christ Jesus, para que permanezcamos firmes en el Señor y no nos apartemos de Él. so that we can remain firm in the Lord and we will not depart from Him. Y Dios usará todas estas cosas God will use all these things para moldear nuestro carácter, in order to mold our character, para que sea semejante al carácter de su Hijo Jesucristo. so that it can be similar to the character of His Son Jesus, Un carácter santo y sin mancha, a character that is holy and without blemish, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. so that He can be the firstborn amongst many brethren. Ser como Jesús To be like Jesus, es mejor que cualquier otra cosa valiosa en este mundo. it's better than anything that's valuable in the world. Por eso el apóstol Pablo dijo esto, That's why the Apostle Paul said this. Filipenses 3:7. Philippians 3:7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. He said, but what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. My God, yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, from whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, or garbage, that I may gain Christ. Concluyo con este texto. And so I conclude with this verse. Primera de Pedro 4:19. 1 Peter 4:19. De modo que los que padecen, los que sufren, según la voluntad de Dios, porque puede que su soberanía lo permita, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. It says, therefore, let those who suffer according to the will of God, because God in His sovereignty can allow it, you should commit their souls to Him in doing good as to a faithful Creator. Eso es. Vamos a encomendar nuestras almas al Señor Let us commit our souls to the Lord en medio de la aflicción,
In the midst of en affliction, medio de la tribulación, in midst of en tribulation, medio de la persecución, in midst of en persecution, medio del dolor y del sufrimiento. in the midst of pain and suffering. Vamos a humillarnos bajo su poderosa mano. Let's humble ourselves under his mighty hand. Vamos a encomendar nuestras almas a Él. Let us commit our souls to Y him. vamos a aferrarnos al propósito de hacer lo que es correcto Let us stick to the purpose of doing what is right y lo que es de agrado a Él. and those things that are pleasing to him. Ese es el consejo bíblico That is the biblical counsel para todos nosotros for all of us y para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. and for the church of our Lord Jesus Christ. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you. Vamos a inclinar nuestros rostros Let us bow our y heads. vamos a dar gracias a Dios Let us give thanks to por su God presencia for his presence, y por su palabra. for his word.